Bienvenidos a una nueva emisión de Pesos y Centavos USA, este espacio que hemos creado para toda la comunidad migrante acá en Estados Unidos y para sus familias donde sea que se encuentren en el país del que hayan venido. Bienvenidos a este gran país que definitivamente es el país de las oportunidades, pero cuando llegas hay muchas dudas que resolver y para eso estamos aquí. Tal vez no para resolverlas nosotros, pero sí contamos con invitados muy valiosos. Soy Carla Garfias, les doy la bienvenida y como siempre muy bien acompañada. Mi querido Max, qué gusto verte. Carlita, ¿cómo estás? Con el gusto de estar contigo, con el auditorio y sí, efectivamente, ¿no? Pues para platicar con las familias hispanas, con las familias migrantes en Estados Unidos y en sus casas también de origen en México, donde estos consejos para generar cultura sobre temas de las finanzas, educación financiera, que también se le conoce, pues pueda justamente ajustarse a las dudas que tienen de un lado de la frontera y en otros países, digamos más hacia el sur, por supuesto, México, Honduras, Guatemala, Dominicana, y bueno, pues donde está justamente apuntado este programa de Pesos y Centavos, Carlita, con el gusto siempre de arrancarnos con todo el día de hoy. Efectivamente, sin duda, del país del que vengas traemos una cultura financiera, sí, ¿no? Independientemente de nuestra cultura, de nuestra profesión, pues traemos una manera de manejar nuestras finanzas y al llegar a este país hay que hacer ajustes, hay que aprender conceptos nuevos, el tema de los seguros, por ejemplo, lo hemos platicado hoy en este espacio, creo que es un tema que ha llamado mucho la atención, vamos a, por supuesto, a retomarlo, pero hoy tenemos también cosas importantes. ¿Con qué comenzamos hoy, Max? Sí, mira, bueno, hay que platicar, está mucho el tema de los aranceles, se escucha por todos lados y lo que tenemos es que ver cómo va a afectarnos, no solamente los aranceles. Por ejemplo, hay un dato y que tiene que ver con el concepto de pesos y centavos, ¿no? Que la bolsa ha estado cayendo, al menos en cuanto se impusieron los aranceles, y luego no identificamos dónde nos pega a nosotros, ¿no? Dónde le pega al ciudadano común y corriente aquí en Estados Unidos. Lo vamos a platicar sobre eso. Efectivamente, de pronto pensamos que hablar de la bolsa le pega a los millonarios. Y efectivamente no es así, sí, no efectivamente sí, pero también pues va permeando, ¿no? En lo que compramos, en lo que hacemos y nos afecta directamente a nuestro bolsillo. Vamos a platicar en números cuánto nos costará a nosotros, a los ciudadanos de a pie, como comúnmente se dice, los aranceles que se han impuesto pues ya en varios países, no solo en Estados Unidos. Así es. ¿No? ¿Qué más tenemos para hoy, mi querido Max? Sí, bueno, y obviamente vamos a platicar también de TikTok, si te acuerdas, bueno, pues hay esta amenaza de que lo iba a hacer ya aparecer tu pantalla en negro, ¿no? Pues se ha pospuesto, vamos a actualizar cómo está el tema de TikTok. Para los usuarios latinos usan mucho TikTok en Estados Unidos, más de 160 millones de latinos utilizan TikTok en Estados Unidos. Ni más ni menos. Oigan, y en la sección de la entrevista vamos a platicar con Olivia Calderón. Ella es notaria certificada acá en Estados Unidos, sin duda, pues es un personaje clave acá en Estados Unidos. Las notarías no se maneja igual que en México. Vamos a conocer esas diferencias, vamos a dejar que ella nos las explique y también en qué casos acá en Estados Unidos sí debemos acudir con un notario certificado. Mucho ojo. Así es. Bueno, oye, aclaro, por cierto, hay 160, ahorita está recapitulando, 160 millones en Estados Unidos y de eso un porcentaje altísimo es latino, pero vamos a platicar. Hablando de TikTok. Hablando de usuarios de TikTok. Hablando de TikTok. Okay. Pero te quedaste con el dato. Me quedé con el dato y no quería malinformar a la gente, porque lo que trato es de informar bien, no de malinformar. Y bueno, ¿y dónde hay 160 millones de latinos en Estados Unidos? No, efectivamente no los hay. Oye, por cierto, Carlita, a ver, dime. Yo sé que todos cuidamos mucho no ser lesionados de alguna forma, pero ¿qué tal te caerían 50 millones de dólares por una quemada de café? Ay, ¿dónde? ¿La mano? ¿Algo grave? ¿No tan grave? Vamos a platicar de eso también. ¿Se puede escoger dónde va a ser la quemada? No sé si se puede escoger dónde, porque yo creo que es aleatorio. Oye, por 50 millones, no sé si me aguantaría. Ahorita vamos a platicar sobre eso. Pues habrá que ver. Oye, y yo te pregunto ahora, ¿te gusta Minecraft? ¿Te lo jugaste, no? No, fíjate que no soy un gran gamer, fui de muy, muy joven, ya ni voy a decir, me tocó el Atari, me tocó el Intellivision y me tocó el arranque de Nintendo, pero no llegué a Minecraft. Oye, es que sin duda, bueno, como videojuego impactó durísimo y de lo que vamos a platicar hoy es de la película que también impactó fuerte. Yo intenté ir a verla este fin de semana en Estados Unidos, estaba vendida en todos lados. Impactante, más adelante les digo cuánto fue que recaudó. Esos son los temas que tenemos para hoy, mi querido Max. Así es, Carlita, y si te parece, nos arrancamos con la editorial. Con la editorial, bienvenido, amigo. Adelante. Claro que sí. Adelante. ¿Gastas más de lo que ganas?
No gastar más de lo que tienes o ingresas es una de las reglas de oro para poner en orden tus finanzas personales. Sonaría lógico que la gente solo gaste lo que esté en sus manos o lo que con certeza espera recibir en la quincena o en el mes, pero no es así y muchos recurrimos al poder de nuestra firma sobre un voucher de tarjeta de crédito o incluso solicitamos un préstamo en una institución financiera. Claro que es bueno darnos gustos, si no, pues ahora sí que dónde está el goce. A veces, ¿por qué no financiado? Cuando no está a nuestro alcance pagarlo de contado. De hecho, los bienes más importantes de nuestro patrimonio normalmente se adquieren así. Ejemplo, una casa, un auto, una joya, aunque estos tienen casi siempre una ventaja. Son gastos, pero también son inversión y conforman nuestro activo, el cual tiene un valor de reventa, incluso pudiendo llegar a ser mayor. Las cosas tienden a complicarse cuando gastamos frecuentemente por encima de nuestras posibilidades y que pasamos mes con mes viendo cómo podemos patear hacia adelante nuestras deudas porque no nos alcanza para cubrir nuestros gastos fijos y otros compromisos innecesarios. A veces gastar por encima de lo que podemos se puede disfrazar de inversión. Por ejemplo, comprar un auto caro por encima de nuestras capacidades de pago, mismo que quizá terminemos perdiendo en favor del banco, quedándonos sin el bien, con un mal historial crediticio y quizá todavía con algo de deuda. Ajustarnos a vivir con lo que tenemos o considerar si realmente podemos pagar en mensualidades nuestros adeudos, sin duda, es lo ideal. Vamos a ver algunos tips. Por ejemplo, paga tus recibos y luego diviértete. Es muy fácil llevar una relación de gastos fijos que normalmente encontrarás pues en tus recibos de luz, en el agua, en la hipoteca, en el crédito de tu coche, en tu celular, en la colegiatura y algunos otros. Una vez que has pagado todo lo anterior, puedes dedicar el resto a darte tus gustos. Las finanzas personales no tienen que ser prohibitivas, sino ordenadas. Presente versus futuro. Comprar nos da placer y a veces pues hasta nos quita el estrés, ¿no? Claro. Pero si te sobra algo de dinero, una vez cubiertos tus gastos fijos, tienes también la opción de ahorrar, ya sea aportando al cochinito, a tu cuenta para tu pensión o a tu cuenta bancaria. Gastar hasta el último peso en el presente no nos dejará mucho para el futuro, sobre todo pensando en el retiro. Importante hacer presupuesto. Uno de los consejos habituales que le compartimos aquí en Pesos y Centavos USA, quizá el primero, es hacer un presupuesto, identificando tus ingresos y tus egresos. Es la herramienta más importante para poder establecer metas e identificar qué gastos puedes recortar para no estar ahorcado mes a mes, para no vivir cheque a cheque. Esto te ayudará a saber dónde estás parado financieramente para evitar gastar de más y eventualmente te podría llevar a poder ahorrar. No cargues siempre con la tarjeta. Se puede. Se puede. Un consejo para evitar endeudarte es dejar la tarjeta de crédito en casa cuando vas a un centro comercial y no tienes necesidades reales de comprar algo, ajustándote a lo que llevas en efectivo. Muchas veces las ofertas que vemos en los aparadores pueden atraernos para comprar ciertas cosas que queremos pero que no necesitamos. Esto parecería una tortura, pero si de antemano sabemos que no tendremos la certeza de tener para pagar ese dinero extra cuando llegue el estado de cuenta, pues lo mejor será evitar adquirir cosas a crédito. Creo que es un gran consejo, amigo. Yo creo que la gran mayoría de las cosas que compramos que no necesitamos es por eso, porque está la oportunidad, porque ya estás en el centro comercial y porque trae la tarjeta. Ahora hay que guardarla a veces cuando estás hasta en la cama, porque con las computadoras... No darla de alta en el celular, no darla de alta en el iPad, sí, porque simplemente 2 botones y ya compraste. Pero bueno, pues hay que tener cuidado con la tarjeta. Vamos a la pausa con esta parte editorial y regresamos a entrar de lleno a nuestros temas de este día. No se vayan. Estamos de regreso en Pesos Centavos USA, Carlita, y bueno, pues todo un tema, todo el asunto de los aranceles y será por mucho tiempo que estaremos hablando de ellos. La imposición o no, las negociaciones con distintos bloques, con los... con Japón, con Corea, con China, por supuesto, con la Unión Europea, con México,
con Canadá, con India, en fin, o sea, son muchos frentes que están, Vietnam también, por ejemplo, ahora con el tema de los textiles, hasta una isla creo que vivían solamente algunos pingüinitos, pero bueno, el tema es que uno de los impactos inmediatos ha sido la reacción de las bolsas. Y en todo el mundo, por supuesto en Estados Unidos, solamente en los 2 primeros días que se anunciaron los aranceles, pues prácticamente en el entorno comercial mundial de Estados Unidos se evaporizaron 6 trillones de dólares, según documentan algunos medios especializados en temas financieros. Pero entonces nos preguntamos nosotros, oye, pues a mí no se me evaporizó nada, yo sigo lo normal. Que tenía en el banco, poquito, mucho, ahí lo que traigo en la cartera. Entonces, bueno, pues eso le pasó a los señores multimillonarios o las empresas que cotizan en bolsa, y desafortunadamente no se limita a esto, ¿no? Esto no es ser catastrófico, ave de mal agüero, simplemente solo es el tema de tratar de entender que la bolsa no es algo que esté alejado de nuestra realidad del día a día. ¿Por qué? Porque en la bolsa quien tiene dinero también son lo que se le conocen como grandes inversionistas o inversionistas institucionales. ¿Y quiénes están ahí? Bueno, pues están los fondos de pensiones. Ajá. Donde, bueno, pues ahí está nuestro dinerito, un poco mucho, ¿no? Pero ahí está. Ahí está, y entonces este dinero está jugando también a la bolsa, o sea, se pone el dinero en estos fondos de pensiones y ellos a la vez entran, ¿para qué? Para generarte un rendimiento, para entregarte más. De eso es la idea, cuando el día que te quieras retirar. Exactamente, pero también tienen o sufren pues de las altas y bajas del mercado. O sea, tener pendiente que hoy nuestro dinero está en ese riesgo, en caso que lo moviéramos el día de hoy. Exactamente, ¿no? O sea, vaya, digo, sin alarmar, ahorita vamos a explicar. Claro. También, bueno, hoy tiene un impacto, evidentemente. Entonces, sí estamos jugando. Está el 401 también que tiene aquí en Estados Unidos, el plan de retiro, que también tiene esta característica de que está jugando de alguna forma también en la bolsa. Los seguros son otros grandes inversionistas, y los fondos, los mutual funds, ¿no? Entonces, estamos de alguna forma inmersos muchísimas más personas de lo que creemos. Ese es lo que hay que aclarar. ¿Qué es lo que nos puede tranquilizar un poco? Bueno, que normalmente esas inversiones son de largo plazo. Si que no la vamos a sacar hoy. Claro, si la sacas hoy, o sea, si tuvieras esa posibilidad, sería un grave error, ¿no? Porque estás sacando justamente en el momento que podríamos pensar, tienes alguna pérdida. Pero entonces, bueno, pues es la noticia, digamos, buena, es que pues no son de largo plazo, que están diversificados, no solamente están en acciones, a veces están inclusive en bienes raíces, en bonos gubernamentales, particularmente en Estados Unidos, y esa diversificación hace que si te impacta de un lado, pues se pueda compensar de otro. Por eso es importante tener esto que le conocen como los portafolios. Y bueno, pues en esta lógica, saber que el seguimiento y el impacto de las bolsas también nos pega a esta bolsa. En el bolsillo, a esta bolsa más chiquita. Y entonces no pensemos que eso no nos toca, simplemente dar seguimiento, no apanicarnos y estar al pendiente. En algunos casos, platicar con la gente que nos lleva a esto, si es que tienes alguna persona que te asesora en un fondo, en el banco donde fuiste, en alguna cuestión en fondo mutual, pues entonces que te digan, oye, ¿qué está pasando? Y cómo está mi dinero a partir de estos movimientos de la bolsa. ¿Qué está pasando y cuándo sería buen momento o cuándo no es buen momento? Que creo que es ese, de no mover tu dinero. Claro. Creo que es ahorita. Pero bueno, lo que Max nos explica es como aquello que nos parece inalcanzable, ¿no? El tema de la bolsa, el tema que cayó la bolsa y donde realmente nos afecta a nosotros, ¿no? Bueno, les platico rápidamente. De un 2.5%, que era un arancel en promedio general, el presidente Trump lo sube al 22.5%. ¿Esto qué significa? Lo vamos a aterrizar en pesos, en dólares en particular. Los precios van a subir y según expertos, una familia promedio perderá alrededor de $3,800 al año. ¿En qué? En poder de compra.
no es que pierdas este dinero, sino que vas a poder comprar menos y pues los expertos calculan que será $3,800. Además, pues bueno, esto frena el crecimiento económico en casi un punto porcentual, parecería poquito, pero considerando la cantidad de miles de millones de dólares que se mueven todos los días, un punto porcentual, pues sí es un frenón para la economía. Y el gran problema no es el incremento en sí, sino la incertidumbre. Esto pues hace que todos los países se detengan, ¿no? Consideren si es buen momento o no para invertir, y lo cierto es que todos están a la espera pues de un nuevo plumazo, de un nuevo arancel, de una nueva idea del presidente, y eso hace que todos estemos como en suspenso, ¿no? Como en pausa. Y aunque la economía pues ha estado fuerte últimamente, hay señales de desgaste, ¿no? Por ejemplo, los empleos se detiene la generación de empleo, las deudas suben y también, importante, se detienen las ayudas del gobierno, ¿no? Siempre que estos apoyos que acá en Estados Unidos son bastante recurrentes, también de pronto se congelan y por su parte la Reserva Federal también se vuelve pues un poco más, digamos, como prudente, ¿no? De sus comentarios, y habla de lo que ya hemos platicado muchas veces, de la inflación, y se habla incluso de una posible recesión. En resumen, a nosotros nos toca aguantar el golpe, ¿no? Aguantar vara, como dicen en mi pueblo. Lo cierto es que pues hay que ajustarse el cinturón, hay que, lo decíamos desde el principio, ¿no? Ser muy cauteloso con lo que ingresa a tu casa, que sabemos que no es fácil, y con lo que gastas. No es buen momento para derrochar en tonterías, nunca lo ha sido, pero hay veces que es un poquito más fácil, que sale menos caro. Hoy en particular es momento de tener muy claras tus finanzas, cuánto ingresa a tu casa y cuánto realmente pues necesitas, digamos, no gastar, sino invertir, porque sí hay que pagar la casa, bueno, en el caso de Estados Unidos no, pero tal vez la escuela o el college, que sí son cosas que no debes dejar de pagar. Y lo demás, pues a lo mejor ahorita sí aguantarse, ¿no? Las saliditas, las idas al cine, comidas de pronto muy caras, dejarlas para un poco más adelante y guardar ese dinero simplemente en espera de que esto pase, porque va a pasar. Pero fíjate que eso que dices es la parte donde más nos pega en el día a día, y es lo que en el agregado, como dicen los economistas, pues impacta ya a la economía en general de un país la primera potencia del mundo. Porque eso que dices tú, ese es lo que el sentimiento de la gente, ya hay muchas encuestas al respecto, la gente empieza a dejar de gastar. Y cuando, se nota. Por la incertidumbre del futuro, y cuando tú empiezas a dejar de gastar, pues le pegas a la economía. ¿Por qué? Pues porque el comercio donde tú normalmente comes, el restaurante donde... Están esperando a que vayas. Claro. Y cuentan bueno, con tu comida, con que pagues tu ticket. Porque hay un promedio, los negocios también llevan su bitácora y dicen, oye, en el mes de abril nos fue muy bien el año pasado. ¿No has pasado por tu café? Ándale, no has pasado por tu café, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que realmente tienen un impacto negativo. Yo diría, siempre digo, cuidémonos, no caigamos tampoco en la lógica de si no ves que realmente tienes una amenaza de tu ingreso, tampoco te ajustes tanto, porque entonces le vas a pegar fuerte a la economía. En fin, pero esa incertidumbre, Carita, esa exactamente es lo que genera tanto daño, ¿no? El no saber si mañana se va a revertir una decisión u otra, o cómo van a reaccionar también en otros países con respecto a estos famosos aranceles, y a ver qué rollo. Pues ahí estaremos pendientes de otros cambios, amigo. Mientras tanto, cuéntanos qué pasa con TikTok. Oye, sí, TikTok. Hombre, yo creo que lo hemos ido llevando en los programas, porque casi te puedo decir que en los primeros programas platicábamos de esta situación de que ya se iba a pagar TikTok. No se apagó. 19 de enero me parece fue la primera fecha. Luego la segunda fue a principios de abril, el 5 de abril para ser específicos, y finalmente el gobierno de Estados Unidos dijo 75 días más, no se apaga el TikTok. ¿Cuál es la expectativa? La expectativa es que también la empresa acceda, y el propio gobierno chino, con quien hoy hay un enfrentamiento precisamente por estos famosísimos aranceles, pues que también haya quien compre y se autorice la venta, y que la empresa que compre, pues una empresa estadounidense, ¿no? Hay tiradores, sí, se habla de Amazon, de Oracle, del dueño de los Dodgers de Los Ángeles, que bueno, evidentemente
su principal ingreso no es su equipo de béisbol. Claro. Y que bueno, pues pudieran ser algunos de los tiradores en la friolera de entre 40 y 50 billones de dólares, lo que estaría sobre la mesa. Yo sinceramente no creo que vayan a poder realizar esta compra. Yo creo que se va a detener, pero no ha habido hoy la definición para poder cerrar este asunto. O le quitan TikTok a los usuarios en Estados Unidos, o a los chinos. O a los chinos. Les voy a dar el dato. 49% de hispanos adultos usan esta plataforma, que más o menos andará entre unos 140 y 160 millones de usuarios en Estados Unidos. Los latinos es probablemente el grupo étnico que más usa TikTok, fíjate. Y fíjate, para que vean que no todos son malas noticias, TikTok sigue pues generando ingresos para muchas personas, por eso es que están ahí, ¿no? Ayer justo platicábamos de un amigo de la construcción, él es albañil y gana $10,000 semanales haciendo videos en TikTok. ¿En serio? No es que yo los mande a hacer videos, vayan a decir que ahí está el dinero, pero bueno, pues de pronto es esta gente que resulta muy simpática por cómo cuenta sus historias, cómo pues llega a este país y comienza a trabajar y ya va nada más pega 3 ladrillos para crear su contenido y se espera que le llegue su dinero en TikTok. ¡Qué maravilla! ¡Qué padre! ¡Qué padre bueno por él! Sí, pero a lo que voy es que es una plataforma importante, no solo como medio de comunicación, sino como generación de, no sé si decirles y llamarle empleo, pero generación de ingresos sí es. Pero fíjate el impacto, qué interesante caso el que mencionas, porque, oye, para esta persona, bueno, ya lo puedo decir como un influencer o por lo menos señor, un tiene empresario 2.3 millones de seguidores. Imagínate que le hicieron el TikTok mañana. Pues a pegar ladrillos. Así como nosotros damos de veras, ¿no? Sí, así como nosotros damos pues el dato, ¿no? Así como muy general. Pero hay personas que directamente... Que sí están viviendo de eso. Claro, debe haber una preocupación importante. ¿Por qué pasa en 75 días? En fin, pues así está el tema con TikTok. Ahí estaremos pendientes también de qué sucede con TikTok. Y bueno, vamos a mandar a la pausa, pero antes de irnos a la pausa, recordarles, vamos a platicar con Olivia Calderón. Ella es notaria certificada aquí en Estados Unidos. Vamos a platicar con ella, pues las diferencias que hay con un notario en México. Tú nos vas a poder decir, amigo, esto va a ser un mano a mano aquí en Pesos y Centavos USA. Vamos a la pausa y regresamos con la entrevista. No se vayan. Gracias por seguir con nosotros en Pesos y Centavos USA. Vamos a dar paso a la entrevista. Me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Olivia Calderón. Ella es notaria certificada aquí en Estados Unidos y vamos pues a platicar cuál es la diferencia con un notario en México y qué pasa cuando acudimos a un notario acá en este país. Olivia, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Como no, con mucho gusto. Es bueno que la comunidad sepa, ¿verdad?, la diferencia. Un notario en México es un abogado que después de estudiar la abogacía se convierte en notario. Okay. Entonces, es una persona que está titulada y tiene la capacidad de abordar la corte. Okay. Aquí en Estados Unidos, un notario es una persona que formaliza documentos a través de un sello. Se le da el puesto de notario, es un representante del gobierno, ¿verdad?, pero debe de cumplir con ciertas características. La notarización te formaliza, pero no te legaliza en ciertos aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, en cuestiones muy delicadas como son los testamentos, ¿verdad?, y cosas así, siempre, por lo menos es mi práctica, de pedirle a la gente que aunque no conozca, es bueno que primero se dirija a un abogado para que sepa exactamente cómo quiere su documento y ya después el notario anglosajón pues ya puede hacer el documento de acuerdo a las necesidades de la persona que va a recibir ese documento notarizado. Antes de entrar en los documentos, Olivia, para que tú seas notaria, ¿dónde tienes que acudir? ¿Quién te certifica? ¿Cómo sé que realmente es un notario certificado? ¿Cómo no? La Secretaría de Estado nos tiene a todos los notarios registrados. Si tú pones Secretary of State en Texas y pones mi nombre, Olivia Calderón Notary, allí te va a salir exactamente toda mi información.
porque es una información pública, ¿verdad? Claro. Está a la disposición de todas las personas. Y como no hay que ser licenciado primero, ¿cualquier persona sin edad, género puede ser notario? No necesariamente. Por ejemplo, yo soy una notaria que es background check, ¿verdad? O sea, el FBI me tiene todo el tiempo, ¿verdad? Sí, ajá. Monitoreada. Okay. Sí, y es bueno porque eso le da la confianza a la persona que te visita de que realmente estás trabajando con una notaria que está certificada y monitoreada. Sí, exacto, que tiene un background check. Un notario no debe de tener problemas con, por ejemplo, con vehículos, ¿verdad? No debes de tener tickets, no debes de tener ninguna cosa de esas. ¿Y puedes perder tu certificación, claro, por algo así? Definitivamente. Okay. Claro que sí se puede perder. Se puede perder a través de malprácticas, ¿verdad? De la notaría. De la notaría misma. Correcto. ¿No? Sí. Oye, Olivia, bueno, pues con el gusto además de colega, pero oye, Olivia, a ver, me encantaría, sobre todo para el auditorio, y esto es bien importante, ¿no? No legalizas, pero sí haces la función de dar esta certificación notarial, ¿no? De los documentos. ¿Cuáles son los trámites más comunes que se hacen ante un notario público en Estados Unidos? Yo creo que sería la pregunta para mí relevante para el auditorio, y luego me gustaría entender de estos actos. Pues entiendo que todos tienen que haber tenido ya una consulta previa con un abogado especializado probablemente en cada una de las áreas, pero prefiero que tú nos lo vayas explicando. ¿Cuáles son los actos más frecuentes que se hacen ante notario? Bueno, Max, mira, hay o sea, un notario puede hacer muchísimas cosas, puede desde preparar documentos migratorios, puede hacer impuestos, puede notarizar documentos de toda índole. Generalmente los más utilizados son el juramento. Nosotros le llamamos en inglés un affidavit. Es un documento que puede hacer un notario porque no necesita ningún trámite específico ni hay ninguna corte involucrada. Una declaración ante notario. Es una declaración jurada, ¿verdad? Es una declaración. Pero es importante que la gente sepa que yo siempre he pensado lo siguiente. Tú debes de conocer por lo menos 3 personas en Estados Unidos. Un contador, un abogado y un notario. ¿Por qué? Porque el notario, una vez que empiezas a trabajar con él, y te lo digo porque acaba de pasar, llegó una de mis clientas y me dijo que le habían robado el carro. Entonces, evidentemente le robaron toda su documentación y ella no tiene cómo demostrar que ella es ella. Cuando tú conoces un notario en Estados Unidos, nosotros tenemos una manera de identificar que se llama personally known. Si yo te conozco, yo puedo certificar que yo conozco a Carla y que Carla es Carla. La intención de que tú aparezcas frente a un notario es para lo siguiente. 1, para que el notario verifique que tú eres quien dices ser. Y 2, que tú sepas qué es lo que estás haciendo con el documento que vas a firmar. Cuando los clientes llegan, yo siempre les digo, yo estoy a tu favor, ¿verdad? Porque yo necesito saber, mi notarización dice solamente 2 cosas. El juramento te dice que juras bajo protesta de decir verdad, que todo aquello que dice el documento es verdadero bajo pena de decir perjurio. Pero la otra notarización que también se utiliza siempre es el acknowledgement, ¿verdad? El hecho de que una persona apareció frente a Olivia Calderón, notaria pública, el día de hoy, y me dijo que el documento que está haciendo está hecho para los propósitos que en ella se mencionan. Y yo certifico que así es, con ese sello. ¿Y qué documento podría ser? ¿Un poder? Puede ser cualquier cosa. Mira, por ejemplo, si vas a meter a los niños a la escuela, te piden un documento notarizado para saber que vives en el lugar que vives, por decir algo. O puedes, hay exámenes físicos que tienen que ir notarizados. Hay exámenes, o por ejemplo, vas a rentar un departamento. Y la compra de una casa. Sí, o en la compra de una casa necesitas un signing agent. Y yo soy una notary. ¿No es lo mismo? No es lo mismo. Un notary signing agent como yo está avalado
y trabaja para todas las compañías de títulos que requieran el servicio. Cuando tú compras, vendes, refinancias, necesitas un notario contigo. ¿Por qué? Porque es la persona que te va a decir, este es el préstamo que tomaste, este es el pago que vas a hacer, este es el interés, ¿estás de acuerdo? No, que sí, perfecto. Entonces el notario está habilitado para notarizar, siempre y cuando la persona entienda. O sea, eso es lo principal, que el notario lo que ayuda al cliente es a entender lo que está haciendo. Pero es obligatorio que sea ante notario. O sea, si por ejemplo una compraventa es ante notario sí o sí. Sí, claro, evidente que sí. Correcto. Que entienda lo que está firmando legalmente. Es que me voy a meter en el tema del idioma, porque acuérdate que nuestro público en su mayoría son hispanos. Entonces, que entienda legalmente tu trabajo es ¿no? Las consecuencias, pero a lo que voy, tu trabajo es explicarle como abogada o tu trabajo es decirle, a ver, Carla, tú vas a firmar que estás comprando esta casa, que te va a costar tantos intereses y que listo, pero que si tú no pagas, eso es con tu abogado, no conmigo. ¿Sí me explicó? Bueno, en México cuando tú compras una casa vas y ves a Max. Ajá. Y dices, Max, quiero comprar esta casa. ¿Me puedes hacer mi escritura? Entonces él agarra, hace el documento y dice, ¿sabes qué? Carla compró este terreno en tal calle, bla, 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 y eso lo hace legal. ¿De acuerdo? Lo legaliza sí. él. Okay. Aquí en Estados Unidos, cuando los documentos llegan a manos del Notary Signing Agent, que soy yo, ya vienen revisados por los abogados de la compañía de títulos que te está haciendo el cierre, se llama aquí el closing, para que tú puedas comprar, vender o refinanciar. O sea, tu trabajo no es de interpretación de la ley, sino de certificar que sí es la casa y que sí son las personas que dicen ahí. No solamente eso, sino que la persona, por ejemplo, mis compatriotas, ¿verdad?, que no saben hablar inglés, yo les tengo que decir lo que dicen los documentos para que ellos sepan qué es lo que están firmando. Porque eso firman el documento viene en inglés. Correcto. No hay ninguna obligación legal de traducir, ¿verdad? O sea, independientemente que la persona que comparece llegara a manifestar que no conoce el idioma o que no sabe el idioma bien, porque pues es muy técnico un contrato, ¿no? A final de cuentas, es tu obligación traducirlo de alguna forma, o sea... Sí, es obligación del Notary Signing Agent saber todos y cada uno de los documentos que contienen un paquete de compra, venta, refinanciamiento, ¿verdad? Es una persona con la experiencia suficiente para poder saberle decir a la persona lo que quiere decir el documento. Si tiene algún detalle ya más legal o de números o que no, esta cantidad no me checa, que me dijeron esta otra, ya podemos hablar con la persona que le inició el préstamo, que se llama... El lender. Puede ser el loan originator, okay, ¿verdad? El originador del préstamo, que puede ser, pues, cualquiera, ¿me entiendes? Sí, puede ser un individuo que se dedica a financiar, puede ser un banco que financia, puede ser a través de programas del gobierno que financian. Entonces, cuando yo llego enfrente de ti, vengo con un paquete de documentos que yo debo de conocer y que yo debo de hacértelos conocer a ti para que sepas nuevamente qué es lo que estás firmando. Oye, entonces tú recomendarías buscar, en el caso que ya necesites un notario, alguien que hable español, si no dominas el inglés, obviamente. No, absolutamente. Punto. O sea, esa fuerza, porque precisamente ese es uno de los puntos que te pone el secretario de Estado o la Secretaría de Estado, ¿verdad? Te dice, mira, por ejemplo, el otro día me habló un vietnamita y me dijo, quiero notarizar un documento. Sí, cómo no, con mucho gusto, pero cuando llegan te enseñan el documento escrito en su idioma natal. Yo no lo hablo, por lo tanto, no estoy autorizada a notarizar ningún documento que no esté en los idiomas contenido, que yo no entiendo. Correcto. Y tú das de alta esos idiomas en la Secretaría de Estado, o sea, tú acreditas hablar inglés perfectamente y español. Evidente, sí, claro. Tú tienes que manifestarlo, tu conocimiento. Hablemos de migración, Olivia, por favor. ¿Puede un notario preparar formularios de inmigración? Puede preparar formularios de migración. Lo que pasa es que yo siento que a veces la comunidad hispana
tiene expectativas en un notario como si le estuviera pagando a un abogado. Y- No es lo mismo preparar documentos que a hablar con un abogado, presentarle un caso específico, porque aquí casi la mayoría de mis compatriotas creen que todos los procesos son iguales. Y Max puede decir si es cierto o no. No es así. Cada persona es un ser independiente, sea chiquito, sea grandote, y migración siempre tiene procesos para cada uno de ellos. Aunque sea la misma el familia. notario puede preparar, pero el notario no tiene la misma autoridad que el abogado. El abogado de migración le compete todo lo que hay en las cortes, se puede acercar al juez, puede hacer trámites para la persona que lo contrata, el notario no. Esa es la diferencia. No te va a representar en la corte, no va a Claro que sustituir a tu abogado. Definitivamente Claro. jamás. Olivia, para nosotros en México es muy común, por ejemplo, y Carlita lo mencionó, me vienen a la mente, y en el programa pasado o antepasado platicamos de la importancia del testamento. Oh. Aquí en Estados Unidos, si se quiere otorgar un testamento, ¿se va ante un notario? Tú puedes hacer el formato del testamento, ¿verdad? Si alguien viene conmigo y me dice, me haces un testamento, yo no tengo por qué decirle que no a ningún trámite que la gente quiera hacer. Pero yo, ¿cómo te diré? La mayor parte de mis clientes son frecuentes, ¿me entiendes? Es gente que me conoce, que sabe qué tipo de trabajo hago y que no nada más preparo cosas. Entonces, por ejemplo, si alguien me llega con una solicitud de un testamento, yo le hago ciertas preguntas para saber si realmente yo lo puedo ayudar o lo tiene que ayudar un abogado, ¿verdad? ¿O el consulado? Por ejemplo, yo le puedo preguntar, ¿cuántos hijos tienes? No, pues que tengo 3. ¿Y a cuántos les vas a dejar? No, pues nomás a uno. Ve a ver un abogado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque aquí en Estados Unidos hay gente que dice de mis compatriotas, no, pues es que yo tengo este documento notarizado. Sí, pero todavía tiene que atravesar la ley para saber hacia dónde afecta ese documento. Si la persona que falleció tiene 4 hijos y todo se lo deja a uno, los otros 3 pueden contender. A preguntar, claro. No, pueden contender. Sí. Entonces aquí es diferente, ¿me entiendes? Por eso la función mía como notaria es precisamente introducir al compatriota a aquellas cosas que él desconoce o ella desconoce. Pero entonces... Ahí es bien, nada más para tratar de, no sé si cerrar este tema, porque no, no es de lo mismo, Carlita, es de lo mismo. pero hay algunos casos donde tú le digas no ir con el abogado necesariamente, sino ir con el consulado. A ver, pensando que el migrante, decimos que nosotros no solamente hablamos para los mexicanos, pero siempre acabamos teniendo un poquito al tema de México. Por cercanía, ¿no? Sí, por naturaleza. Pero a ver, el migrante mexicano dice, yo quiero, y voy a insistir en este particular testamento, podría ser poder, ¿no? Pero quiero otorgar un testamento y que tú le digas o tú veas conveniente, vete al consulado. No vayas necesariamente con un abogado en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque los bienes están en México, porque los familiares están en México. ¿Tienes tú esa, digamos, esa distinción y donde tú le digas, sabes que no es por aquí, es esa en el caso consular? Yo no puedo dar consejo legal, es una de las cosas que es bien importante en Estados Unidos. Un notario no da consejo legal. Yo le puedo decir a las personas, de acuerdo a mi experiencia, lo que yo he visto y lo que yo haría si yo estuviera en ese lugar. La decisión la toma la persona que quiere hacer el documento, no yo. Pero entonces, para que legalmente sea válido aquí en Estados Unidos el testamento, ¿quién debe elaborarlo? ¿El notario, el abogado? Yo pienso que lo más apropiado para mí en lo particular, y no digo que esto sea cierto para todos, pero para mí, Olivia Calderón, para mí es mejor que vayan a ver un abogado. ¿Por qué? Porque Max les va a decir que al día de hoy la ley está así, está asado, y que lo que le conviene es esto, y esto, y esto, y esto, y eso no se lo voy a poder dar yo. Okay. La persona va a poder venir a decirme, ¿sabes qué? Tengo una casa en la calle Vallejo y se la quiero dejar a Lupita y notarízalo. Eso sí lo puedo hacer. Correcto. Pero de allí en fuera, que la persona tenga una expectativa legal de ese documento, solamente un abogado puede hablar legalmente con un individuo que lo requiera.
Oigan, y ahora mi pregunta va para los dos. Si yo tengo mi testamento, independientemente donde lo hice, si lo hice en México, si lo hice acá, pero mis bienes están en México, ¿qué sucede, no? Y supongamos, toco madera, ¿no? Que yo fallezca acá, ¿qué sucede? ¿Por dónde empieza la familia? ¿Dónde pregunta? ¿Con el documento de acá, con el de allá? Está complicado. Bueno, si me hablas de esta parte, yo te voy a De hablar este de lado. esta parte. Y luego Max. Que te Y hable luego de Max. la parte mexicana o de la parte en Latinoamérica, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, si tú tienes bienes aquí y en México, forzosamente vas a requerir llevar comprobantes a México que digan que la casa era de Carla y que se la dejó a Olivia, ¿verdad? Entonces, para que eso suceda, hay un acuerdo entre países, ¿verdad? En donde yo necesito legalizar ese documento para que lo reciba de conformidad el país a donde va. En este caso, México. Y así sucede. España, México, todos los países, ¿verdad? Hubo una convención que se llama la Convención de la Haya. En la Convención de la Haya todos los países se pusieron de acuerdo para saber de qué manera iban a intercambiar documentos legales entre países. Entonces se debe de llevar toda esa formalización, esa legalización, para que cuando el documento llegue al otro país vaya perfectamente hecho y lo reciban de conformidad para poderle dar la propiedad a quien le corresponda. Y yo, antes de seguir esta parte de México, ¿aquí hay impuesto a la herencia? No sé, la verdad. Eso solamente te lo puede decir un abogado. Correcto. Sí, es que, fíjate, o sea, la lógica, por eso creo que la relevancia de la diferencia, Olivia. Correcto. Porque normalmente a nosotros sí nos toca manejar mucho el tema impositivo. Absolutamente, mucho fiscal, sí. Y aquí es otra lógica, ¿no? Y me parece, hay una cosa que a nosotros nos cuesta mucho trabajo, Olivia, decir. Y no me refiero a los notarios, probablemente es un tema hasta a veces un poco cultural mexicano. Yo lo aprendí en Estados Unidos de una manera muy extraña. Es o no sé o a mí no me toca. Y es algo que nosotros luego no sabemos decir. Como mexicanos, ¿te inventas lo que sea? Sí, porque parece que de repente el decir no sé, porque no es el área que tú debas digamos, de manejar, pareciera como que te hace ver como lo digo, como ignorante, como alguna cosa, ¿no? A mí me pasaba aquí en clases, ¿no? Yo estudié la maestría aquí en Estados Unidos y la primera vez que un maestro dijo no sé, yo me quedé impactado, porque no me había tocado que en México me dijeran no sé. A lo mejor te inventaban la respuesta, pero no te decían no sé, y entonces hay dos palabras básicas. Oye, no sé, pero es un no sé válido porque no es mi área de expertise, uno, y dos, no me corresponde porque éticamente es otra persona la que debe opinar sobre esto. Lo que está claramente diciendo Olivia, pues está en parte notarial, pero está la parte del abogado, ¿no? Que va a legalizar en este caso un documento. No, pues yo te diría, si lo va a hacer aquí en Estados Unidos, yo de entrada no lo haría en Estados Unidos, yo lo haría en el consulado, por eso insistí un poquito tanto en este tema. Pues si tus bienes están en México, tu familia está en México, pues hazlo en el consulado, o si en algún momento dado eres de las personas que tienen la posibilidad por su estatus migratorio de estar yendo a México, aunque sea cada 5 años, pues cuando vayas pasa con un notario en México y deja tu testamento, ¿no? Lo que haría. O si lo hiciste aquí, pues lleva y legalízalo a México para darle ese carácter de vinculante en todos los sentidos. No heredar problemas, importante. Exactamente. Sí, aquí en Estados Unidos eso es muy importante, no heredar problemas, ¿verdad? Y eso hay que ofrecérselo como información, ya así como comprender, ¿verdad? Que no debes es así, tal cual, no debes de dejar la carga de nada a nadie. Porque, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, si tú te mueres y no tienes familia, el gobierno se queda con todo lo tuyo, ¿verdad? No tienes a quién entregárselo. En México no, porque en México si va mi hijo y dice que yo me morí y va y reclama, pues se convierte de él. Aquí no. Entonces, una persona se ve obligada a hacer un testamento, no muchas veces porque tenga miedo de morir, sino porque también quiere salvaguardar sus bienes, claro, evidente. Oye, y volviendo al tema de la notaría, ¿cuáles son los documentos
pues digamos, oficiales que tú certificas que esa persona sí es esa persona? ¿Cómo se identifica una persona contigo? Cualquier documento que pida acuérdate que los documentos que hace un notario van a ciertas personas, ¿verdad? Puede ir a la escuela, al trabajo, a los departamentos, al trabajo, a donde quiera que te lo pida. ¿Algo relacionado con los seguros? Con cualquier persona que te pida un documento notarizado, el documento debe de ir a satisfacción de la persona que te lo pide. Ok. Siempre. Ok. ¿Y se identifican contigo con su ID, con su pasaporte? El estado de Texas es un estado que no permite que los compatriotas se identifiquen ni con la credencial de votar, ni con la credencial que les dan en el, perdón, en el consulado, ¿verdad? El pasaporte es lo mínimo que pueden presentar como un documento legal, ¿verdad? Porque es con el que viajan, es con el que te presentas ante cualquier país a donde tú viajas, viene tu foto, tu firma y tus pormenores, ¿no? Entonces el estado de Texas te pide eso, un documento que te lo hayan dado aquí en los Estados Unidos. Desafortunadamente, ahorita, dadas las circunstancias, pues todos sabemos, ¿verdad?, que hay inmigrantes que no tienen una identificación. Entonces yo, por ejemplo, a mí me dicen, bueno, pero si entonces el estado de Texas te dice que tú tienes que agarrar una identificación que haya sido emitida por el gobierno de los Estados Unidos, entonces, ¿cómo es que vas a notarizar algo con un pasaporte? Pues sí, pero básicamente uno tiene que saber cuál es la necesidad y para qué se va a utilizar, ¿me entiendes? Por eso está, decía Max, el código de conducta, ¿verdad? La ética de tratar cada una de las situaciones como algo totalmente independiente. No puedes generalizar ni por un documento ni por nada, porque quien lo recibe es realmente quien debe de decirte, quiero así, como lo que decía Max, hay gente que quiere que el documento salga a través del consulado. A mí, en lo particular, no me hace ninguna diferencia porque va a salir legalizado. El documento va a salir legal para aquí o para donde quieras. Para Venezuela, para Cuba, para Brasil, para España, para donde tú gustes. ¿Entiendes? Qué interesante, qué barbaridad. Los documentos que notarizas en un estado aquí en Estados Unidos, ¿tienen validez en otro estado? Si era en California, pensando que lo notarizas aquí contigo en Texas, ¿no? ¿Tiene validez para que hagan algún tipo de trámite, algún tipo de gestión en otro estado de la Unión Americana? Bueno, en este caso, por ejemplo, yo soy una notaria que está notarizando por el estado de Texas, ¿verdad? Pero suponte que alguien viene de visita de California y quiere comprar una casa en California. Entonces le mandan los papeles porque en esa fecha va a estar aquí en Texas. Entonces quien va a notarizar es un notario de Texas y los documentos ya se van a ir a California. Sí, sí puedes. Mi notarización sirve en donde tú la uses, siempre y cuando cumpla los requisitos por los cuales hayas notarizado en Texas. Por ejemplo, que estés en Texas, pero vas a hacer un nuevo trámite en California. Como vives en Texas, notarizas en Texas, pero utilizas tu documento en California o en donde quieras, Arizona, yo no sé, donde tú gustes. Ok. Oye, ya casi para despedirnos y agradecerte la visita, ¿por qué quisiste entrar en este mundo de las notarías? ¿Cuántos años tiene tu notaría y por qué te gustó el tema? Ya tengo muchos años, mira, así como mis canas, ya. Es como preguntarle de edad. No. ¿Sabes? A lo que voy es al valor de la experiencia, que no se acerquen con cualquier persona, sino que busquen la experiencia. Por eso te pregunto, no te quiero ventanear. Es una broma, nada más para romper el hielo. No, bueno, yo tengo... siempre he tenido esa inquietud, ¿verdad? De ver que la gente, hay gente que llega sin saber escribir, Carla. Así te lo digo, ¿me entiendes? Entonces, para mí a veces es muy triste que esa gente no tenga acceso. Pero a estas alturas del partido ya no lo, ¿cómo te diré? Ya no lo justifico tanto porque el internet está muy abierto. Entonces, si tú buscas en el internet un notario que tenga
más de 4 estrellas, 4 o 5, es un buen notario. Es un notario que tiene años trabajando y que se ha ganado su reputación. En Estados Unidos, a diferencia de México, aquí el trabajo es por reputación. No es por lo que sabes, ni porque quién te pone el dedo, ni nada por el estilo. ¿Y te refieres a las estrellas que te califican los clientes Sí, vía la página? Ajá, vía la página. En los reviews, Porque tal cual. Qué relevancia, ¿eh? Sí, es muy Increíble. relevante que la gente sepa, por eso a veces la gente viene conmigo y me dice, no, mira, aquí está, esto es lo que opinan mis clientes, ¿verdad? Aquí está. Eso no se puede fingir ni No, no lo comprar. puedes fingir, no, Ok. allí te van a decir las buenas, las malas y las feas. Las peores. Todo. Ok, Entonces, ok. ya no hay mucho en donde esconderse. Solamente es decirle a la comunidad, ¿verdad? Tratar de estar conscientes de que están en un país que no es el suyo, que tienen que avenirse a los reglamentos que tiene el estado en donde viven, porque a diferencia de México, que es una república, nosotros somos un país con estados totalmente independientes. Entonces, si vives en California, California tiene su reglamentación. Si vives en Texas, es otra. Si vives en, ¿me entiendes? En cada estado de la Unión Americana vas a encontrar una independencia. Entonces, cada quien, digamos que como decimos nosotros allá, tiene su manera de matar chinches. Oye, yo creo que esta máxima sí aplica para todos, ¿no? El desconocimiento de la ley no te exime, ¿no? De su cumplimiento. Ni aquí, ¿no? ni en Y China. ahí sí aplica en todos lados, A todos ¿no? lados. Pues muchas gracias, Oli. ¿Alguna otra duda, algún comentario, algo que la gente deba saber respecto a la notaría que no hayamos comentado? Pues no, en realidad nada más estar conscientes de qué es un notario, por qué les dicen que vayan a un notario, como les decía yo al principio. Te van a decir que vayas a un notario porque tienes que ir personalmente con el notario y demostrar que eres quien tú dices que eres. Y eso es lo importante, ¿verdad? Para que sepa la gente que no pueden mandar documentos firmados, no pueden mandar, pedir una notarización de un pariente que vive allí en México, no, eso no se puede. La persona tiene que estar presente frente al notario. Correcto. Eso es importante. ¿Nos quieres compartir tu teléfono? Como no, con mucho gusto. Mi teléfono es área 210-514-0364. A sus órdenes. Olivia Muchísimas Calderón. gracias. Gracias, Olivia. ¿Algo más, mi querido Nada Max? más, Muy bien. agradecerte, Olivia, así que tu Igualmente. presencia y compartir los conocimientos como notaria. Gracias por la visita. Si surgen más dudas, te vamos a dar lata y te Claro, vemos claro. aquí de nuevo. Cuando ustedes gusten. Muchísimas gracias. Gracias, Gracias. Olivia Calderón, notaria certificada. Yo insisto, el valor de la experiencia cuenta. No es que le quiera contar los años, lo que sí es cierto es que la experiencia es muy valiosa. Vamos a la pausa y seguimos en Pesos y Centavos USA. No se vayan. Pues de regreso, Carlita, y te lo decía al principio del programa, a ver, por 50,000, hazme el favor, por 50 millones de dólares, pues puede ser que si te aguantes una quemadita. Yo sigo ¿no? preguntando en dónde. Un mal Depende ya en no dónde, voy a decir amigo. porque, mira, fue en la entrepierna, el afectado se llama Michael García, Ujú. y bueno, pues en un drive-thru de Starbucks, de la cadena Starbucks, le pasan una charolita con 3 bebidas y a una se le zafa, destapa. digamos, la tapa y se le cae hirviendo, En la provocándole pues quemaduras de 3er grado, y bueno, pues hubo obviamente una demanda, una aproximación o una oferta de negociación de $3 millones, que no estaba mal. Se lo ofrecieron al principio. Se le ofreció, Ujú. continuó con el... O sea, ¿le pareció poquito los 3 millones? Mira, he leído la historia un par de veces y parece ser que había algunos elementos ahí como entiendo que solicitaba algunos temas adicionales no económicos y no le fueron concedidos. Sus abogados le recomendaron seguramente continuar con la demanda. Llega finalmente la sentencia y se le otorgan $50 millones. Es lo más alto que se ha encontrado, hay precedentes, ahorita los vamos a mencionar algunos de ellos,
Y bueno, todavía hay una posibilidad de apelación por parte de Starbucks, que entiendo Claro, que no irá, los va a por pagar supuesto. así porque sí. Yo quiero pensar que en la apelación, bueno, pues van a argumentar que el daño probablemente No es tan grave. mira, yo no lo quiero hacer Sí, porque no aunque estábamos sea nosotros ahí sentados con el no, café encima, ¿no? claro, Pero yo pensaría que a lo mejor ese tipo de daño, es decir, de cuantificación de daño, se le daría a una persona que a lo mejor viva, ¿no? Pues, pensando, oye, pues tú eres, fuera de broma, un modelo de piernas, si te cae en la pierna y te deja, porque sí, o claro que atleta, por ejemplo, no sé, se si me es que ocurre, le ¿no? O sea, generara que te alguna, impida hacer sí, tu actividad principal. sí, Buen punto. una discapacidad, porque sí, y también estuve checando esto, ¿cuáles serían las lógicas para otorgar tanto, ¿no? Un tema permanente, que sí, claro, en este caso la quemadura sí deja, Porque creo que incluso necesitó injertos de piel, ¿no? O sea, sí fue algo muy grave. sí, O sí, sea, no, muy no, no, serio. sí, Sí, no fue poca cosa. serio, y insisto, en una zona donde Muy sensible, muy muy delicada, sensible, pero claro. también muy poco expuesta, es decir, no es como algo en la cara, ¿Qué en hubiera fin. sido en la cara? Pero al final de cuentas el jurado es el jurado, llegaron a esa decisión y ahora habrá que ver qué pasa en la apelación, pero por lo pronto el señor trae $50 millones en la bolsa. Pues no se los han pagado, porque si se la están haciendo Bueno, cansada, no se los han dado, ¿no? O vamos sea, vamos a ver en qué acaba. Ahí les va a quien sí se les han pagado. McDonald's en 94, $480,000. Fue reducida porque estaba originalmente más alto. Probablemente sea algo que pudiera pasar en esta. Starbucks en 2017, $100,000. Y también es un referente porque lo que estaba yo leyendo en diversos artículos es que si hay un precedente de la misma empresa, puede generar que cuando se multe a la empresa sea más alto, porque ya había un precedente. Como reincidente. Claro, no se ha tenido el cuidado, ¿no? Pero perdóname que te interrumpa, amigo. Aquí sí estoy de acuerdo y no, porque podría ser otra persona, porque es la tapa de un café, porque podría ser un resbalón. O sea, no es lo mismo que accidentalmente a alguien se le caiga el café, que alguien se resbale porque trapearon o él solo se le caiga su charola. Creo que los casos serían diferentes. Se supone que el procedimiento, las tapas, inclusive la seguridad de las mismas, que no se deslicen, en fin, o sea, muchos temas ya ves en los detalles, ¿no? Y la persona que entrega el café, que merece una sanción, ¿no? Bueno, se la van a cobrar a ella. Es muy complicado porque imagínate, pues, o sea, yo creo que las capacidades económicas de alguien que atiende un drive-thru no llegan ni a los 3 millones con la empresa, claro, no es personal, absolutamente. McDonald's ya tenía otro también en 2019 por $800,000, Starbucks, otra vez. Y hay uno de Delta Airlines de 2022, $500,000, Dunkin' Donuts, $522,000 en el 2012, en fin, hay muchos de esos temas particularmente. Oye, Dunkin', ¿por qué? También por quemaduras. Porque madura de sí, café. se le derramó una café caliente y bueno, pues tuvo Pensé que se estaba ahogando con la dona. Una quemada, ¿no? Oye, ¿qué tal? En fin, pues para Pues es un error humano, ¿no? O sea, digo, obviamente esos tapas sí tienen como su chiste para que quede bien tapada, pero nadie creo yo que lo haría intencionalmente. No, jamás. Claro que no. Por eso entiendo que se van contra la empresa, porque más saben que puede pagarlo. Cuidar los procedimientos y porque es ahí donde está el billete, ahí está el varo, truco. diría. Ahí está el truco, claro. No lo harías, pues no, contra la persona sería absurdo, sí, ¿no? Porque es una gran empresa, por eso se ve la oportunidad. Claro, obviamente, ¿no? Claro que hay quien se cuestiona si esto no ha llegado demasiado lejos, ¿no? Yo diría que un poco sí. Sí. Pero si fuera yo la del café, a lo mejor aprovecharía. Y tú ves los referentes y está muy por encima de ellos. O sea, en ninguno de los casos hay volaron la barda, más de $1,000,000 y aquí hay 50. Pero bueno, pues ya veremos qué pasa con este caso de Michael García versus Starbucks, ¿no? A ver qué pasa. A ver qué tal, amigo. Oye, yo les platico de Minecraft, la película, su primer fin de semana. Sí, estamos hablando de millones. $301 millones globales en taquilla. Supera a Mario Bros, por lo menos aquí en Estados Unidos, no a nivel global, porque Mario Bros, la película, también fue la locura, pero aquí en Estados Unidos sí le ganó a Mario. Es la adaptación número 2 de videojuegos más exitosa en cines. En Reino Unido, agárrense, 15.5 millones de euros, y en China también llegó hasta China, 14.5 millones. Como ya les cuento, Minecraft ya generó más de 3,000 millones
de dolaritos, 300 millones de copias vendidas, qué chulada. Sí, eso es el juego, ¿no? Sí, juego. Señor. Vamos a los licencias, suscripciones, Minecons, skins, mapas, juguetes y Lego. Sí. ¿Quién no ha comprado un Lego? ¿Quién no tiene un Lego en su casa? No, oye, todos compramos ya uno grande, uno chiquito, todo el mundo trae un Lego. Qué interesante el éxito de un videojuego y todas las ramificaciones que tiene para generar ingresos. Fíjate, amigo, que yo quería comentar contigo. La empresa que crea Minecraft, Mojang Studios, pues se lo vendió, ¿no? A Microsoft en 2014. Y pues Microsoft se encargó, ¿no? De no solo hacerle un éxito, sino un monstruo cultural y financiero. Mi punto y mi pregunta contigo es, ¿qué hubiera pasado si Minecraft se queda con sus creadores originales? ¿No tendrían la capacidad económica? Porque sin duda la creativa sí, es así que por eso crearon este juego. Pero a lo que voy es que hace tan poderosa el crecimiento de una marca en particular o en particular de esta película, de este juego. La gente que está detrás, la economía, la idea, el momento, ¿no? Porque luego las cosas pegan. Sí, claro, y está además Microsoft. Yo no soy un gamer, pero entiendo eso, son los dueños de Xbox, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, yo creo que la combinación también del poder de Microsoft, y bueno, la creatividad, pero también en un momento dado, oye, dicen que cuando te compran vendas, ¿no? Pues claro. Aquí no les pagaron tampoco nada mal a los creadores, claro. Que además seguramente tomaron, hicieron su cash out, un gran cash out, y dijeron, ahora vamos a crear otro juego, ¿no? Yo no tengo la menor duda de que esta misma empresa, no lo investigué, pues ya si pudieron hacerlo una vez, que traigan otra idea. Otros proyectos también en esta industria que es impresionante lo que genera, que es la industria del gaming. Efectivamente, a lo que voy es que siempre, a veces creemos que ya está todo, que ya no hay más por hacer, ¿no? Y a lo que voy es que siempre, si tú tienes una idea, si la has estado pensando, si dices, ay, será, no, pues es que ya existe Minecraft, es que ya existe, inténtalo, ¿no? O sea, no pierdes nada, hay que construir día con día, si ya te animaste a cambiarte de país, pues ahora anímate a hacer algo nuevo, ¿no? A lo mejor un hobby, una idea que por ahí tenías de escribir algo, de cantar, de tocar un instrumento, hazlo, ¿no? Nunca sabemos qué puede pasar. ¿Qué tal que llega a Microsoft y me dice, me gusta tu idea? ¿No? Y te lo compras. Si te gusta jugar, animarte a crear tu propio juego, ¿no? No solo quedarte jugando las horas, sino echar a andar también la inteligencia. Sí, te voy a decir una cosa, y creo que es de las cosas que puedo estar de acuerdo con el presidente Trump, que Estados Unidos siempre seguirá siendo tierra de oportunidades. Sin duda alguna. Hay pues no sé si sea el hecho de que estamos tantas personas de tantos países, que hay una solidaridad que no se dice, pero se siente, y creo que ahí es donde está la diferencia. Sí, totalmente. Muy bien, pues con esto nos despedimos, amigo, gracias. Carlita, muchas gracias, como siempre. Pesos y centavos USA, recuerden, nos vemos la próxima emisión porque cada peso cuenta y cada centavo vale.